Un saludo a todos, mi nombre es Javier Ernesto Villasó Cadre y voy a presentar el trabajo titulado Métodos de separación y de análisis electroquímico enfocados a la industria minero-metalúrgica. Voy a comenzar presentando una semblanza profesional de los autores de este trabajo, sobre todo para destacar que soy licenciado en Química, egresado de la Universidad de Oriente, orgullosamente del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, y actualmente radico en México y soy investigador doctoral en Ingeniería de Minerales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Iván Alejandro Reyes Domínguez es ingeniero químico con un doctorado en Ciencia de Materiales y bueno, pues es catedrático CONACYT y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Me da mucho orgullo decir que pertenezco a parte de ese grupo de jóvenes que impulsó el evento Joven Natura en sus inicios y me da muchísima felicidad ver que se continúa desarrollando y que además se ha modernizado. Muchas felicidades porque realmente es mucho orgullo ver que algo en lo cual en algún momento trabajamos y organizamos, pues luego de tantos años se mantenga, ¿no? Realmente da mucha satisfacción. Este trabajo toma como base la química analítica. La química analítica es uno de los pilares de la química, y pues es mi área de formación. O sea, yo soy en formación químico-analítico. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a lo que tiene que ver con los métodos de análisis y con los métodos de separación y concentración. Y básicamente lo que he hecho es mover esta área de profesionalización hacia la industria de minerales, específicamente hacia el procesamiento de minerales. Un importante sector socioeconómico para prácticamente cualquier país donde hay muchísimo que aportar desde la formación como químico. El procesamiento de minerales consiste en un conjunto de etapas que permiten, partiendo del mineral extraído en la mina, llegar al material de interés. Generalmente este material de interés en el procesamiento de minerales son o metales o carbón mineral. El conjunto de etapas que comprende el procesamiento de minerales son la trituración, molienda, clasificación de tamaños y luego un conjunto de pasos que tienen importantes implicaciones químicas y es aquí donde yo concentro mi área de incidencia. Estas son la concentración de minerales, el procesamiento metalúrgico para finalmente disponer del material de interés. En este caso puse metal, pero también puede ser carbón mineral. Y en el área en la que nos vamos a enfocar fundamentalmente es en la concentración de minerales. La concentración de minerales consiste en separar ese mineral en la medida posible, o sea, todo lo que se pueda, de los componentes de la ganga. O sea, la ganga son, en minería, ese conjunto de componentes que no tienen ningún valor y por tanto deseamos eliminarlos del material de interés. Los métodos mediante los cuales se consigue la concentración de minerales son fundamentalmente la flotación, la concentración gravimétrica y la concentración magnética. La flotación se basa en la diferencia de hidrofobicidad entre los minerales de valor y los minerales de la gama. La concentración gravimétrica se basa en la diferencia de densidades entre los minerales de valor y los minerales de la gama. Y la concentración magnética, pues, en la diferencia con la que reaccionan a un campo magnético, o sea, en sus propiedades magnéticas. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de la flotación. La flotación de minerales es un método, posiblemente el más utilizado en el procesamiento de minerales, que se basa, como bien mencioné anteriormente, en la diferencia de hidrofobicidad. Aquí se hidrofobiza la superficie del mineral. Si bien hay minerales que presentan hidrofobicidad natural, esta generalmente no es la suficiente como para lograr una separación eficiente. Por tanto, hay que inducir cierto grado de hidrofobicidad en la superficie y esto se consigue mediante el uso de un conjunto de reactivos que vamos a ver posteriormente. Pero bueno, ¿en qué consiste un proceso de flotación? Pues tenemos un tanque que se le llama celda de flotación, donde existe un rotor al cual se le insufla aire. Al realizar esto, pues el rotor, al dar vuelta, pues genera una distribución de burbujas que se adhieren a las partículas hidrofóbicas y estas acaban flotando en la superficie en forma de una espuma. Esa espuma se separa y finalmente se tiene el mineral concentrado. Aquí tenemos un esquema de cómo ocurre el proceso de flotación, o sea, tenemos la partícula de mineral que se va a adherir a la burbuja de aire. Sin embargo, para conseguir esto, como mencioné anteriormente, se emplean reactivos que básicamente lo que hacen es hacer más selectivo el proceso de flotación. Los reactivos utilizados son colectores, depresores, activadores, espumantes y modificadores de pH.
Los colectores lo que hacen es hacer más hidrofóbica la superficie del mineral de interés. Por tanto, se consigue una mejor separación cuando se adhiere a la burbuja de aire. El depresor hace todo lo contrario, o sea, básicamente lo que hace es provocar que la superficie sea más hidrofílica y por tanto inhibe esa interacción con la burbuja de aire. Los activadores mejoran la interacción entre los colectores y la partícula. Los espumantes garantizan una distribución de burbujas óptima para la separación y además hacen estable la espuma que luego se separa en la superficie. Y finalmente los modificadores de pH, como su nombre lo dice, pues tienen la función de modificar el pH para lograr la condición óptima de separación. Los reactivos de flotación de minerales han sido y continúan siendo un área de investigación muy importante. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea la eficiencia de ese reactivo, o sea, mientras menos reactivo haya que utilizar para conseguir una separación óptima, pues menos costo del proceso y además menos contaminación ambiental, y ambas son igualmente importantes, ¿no? Entonces, las investigaciones han estado enfocadas hacia buscar mejores reactivos de flotación y además en desarrollar métodos para cuantificar esos reactivos y además de eso para degradar esos reactivos. Yo no me dedico a la parte de degradación de reactivos, pero también es un área muy importante y que es válida mencionar. Yo voy a presentar algunos trabajos que hemos publicado, sobre los que todavía no hemos publicado, no voy a dar mucho detalle, pero voy a hacer algún tipo de alusión. Bueno, aquí tenemos dos trabajos de separación que publicamos, uno en el 2021 y otro en el 2023, precisamente en este año, y pues básicamente resumen gran parte de toda la investigación que hemos hecho enfocada a la separación de carbón mineral. En el primer trabajo se utilizó el 3-fenil, un propanol, como un nuevo reactivo colector para flotar carbón. Este es una sustancia cuya molécula, que vamos a ver posteriormente, permite la interacción tanto con superficies hidrofóbicas como con superficies hidrofílicas. Y esto evidentemente hace que cuando tengamos un carbón oxidado, realmente parcialmente oxidado, no hay un carbón que esté totalmente oxidado, pero bueno, cuando tenemos un carbón que está parcialmente oxidado, pues esta molécula es capaz de absorberse tanto a la sección hidrofílica como a la sección hidrofóbica y por tanto esto aumenta la eficiencia de flotación. Bueno, lo primero que se hace es caracterizar el mineral con el que se va a trabajar y aquí voy a pedir un perdón por el hecho de utilizar los resultados en inglés, pero bueno, eso es un artículo que ya está publicado y realmente se me volvió un poco engorroso traducir todo esto al español, volver a hacer la tabla y demás, entonces lo mejor fue pues presentarlo así y ruego que me perdonen porque normalmente no se debe hacer. Bueno, en este caso pues tenemos el mineral, aquí tenemos un difractograma de rayos X que es la figura que se muestra, donde se cuantificaron las fases minerales, o sea, tenemos en qué porcentaje están cada uno de los componentes minerales de esa muestra, ¿no? Y bueno, básicamente contiene cuarzo, calcita, ortoclasa, espalerita y pirita. Y aquí lo importante es que en el caso de la tabla se observa que el carbono orgánico total, que es lo que aparece como TOC, pues es muy bajo, es de solamente el 2%, lo que indica que el contenido de carbón mineral es muy pero muy pequeño en esa muestra. Y esto es importante porque esto constituye un gran reto para este reactivo, o sea, mientras menor es la cantidad de carbón en la muestra mineral, pues evidentemente más eficiente tiene que ser el reactivo para separar ese carbón. Y bueno, es un mineral con características superficiales básicas, o sea, fundamentalmente hay átomos de oxígeno, como se puede observar en el difractograma de rayos X en el caso de las fases inorgánicas, y pues además también nos da un indicio de que el carbón mineral pues presenta átomos de oxígeno en la superficie, lo que está en correspondencia con el hecho de que esté oxidado, porque el carbón mineral cuando está oxidado presenta átomos de oxígeno superficiales. Aquí tenemos los resultados de flotación utilizando este reactivo. Aquí ha sido resumido como 3P1P, o sea, 3-fenilpropanol en inglés. Y aquí lo importante es ver cómo la línea o la barra de color gris es mayor, mucho mayor, cercana al 100% con respecto a los otros reactivos. Aquí se utilizó para comparar un reactivo llamado butilamina, bueno, una sustancia llamada butilamina, que
es una amina primaria de cadena corta, las aminas son muy utilizadas para separar carbón, sobre todo carbón oxidado. Y aquí podemos observar como el 3-fenilpropanol presenta mejor resultado por mucho, por el doble prácticamente, que la butilamina. El queroseno y el diésel también son muy utilizados, sobre todo para separar carbón con baja oxidación superficial. También se utiliza para separar carbón oxidado, pero normalmente hay que utilizar muchísimo reactivo para conseguir la separación. Y aquí vemos como el 3-fenilpropanol igualmente presenta un resultado de separación de carbón, que sería la barra gris, como dije, sería el Clean Coal Recovery, sería la recuperación de carbono limpio, ¿no? Que es el carbón ya cuantificado en el concentrado. El concentrado es como se llama lo que se separa mediante flotación. Entonces, en este caso, vemos como el 3-fenilpropanol fue un reactivo con muchísima mayor eficiencia que en el caso de los otros reactivos, que son los reactivos convencionales. Aquí tenemos la estructura del 3-fenilpropanol. Aquí podemos observar que presenta un grupo OH y presenta una cadena alquílica y un anillo aromático. Precisamente ese anillo aromático permite la interacción con anillos aromáticos superficiales, y muchas veces en la superficie de los carbones hay anillos aromáticos, y también con los OH mediante interacción por puente de hidrógeno, ¿no? Entonces ya la cadena hidrofóbica pues interactúa con las secciones hidrofóbicas. Entonces esto es lo que permite que esta simple molécula pues interactúe de manera tan eficiente con el carbón mineral. Si el carbón mineral está flotando con tanta eficiencia cuando se utiliza el 3-fenilpropanol, es porque está habiendo una interacción entre la superficie de la partícula y el 3-fenilpropanol, y esto le dificulta la interacción de la partícula con el agua, y por tanto es lo que hace que flote sobre las burbujas de gas que son hidrofóbicas, ¿no? Y bueno, eso se puede evaluar indirectamente midiendo el ángulo de contacto. ¿Por qué? Porque el ángulo de contacto es una magnitud que permite tener una idea de cuánto es una superficie más o menos hidrofóbica, o de cuánto un líquido también es más o menos hidrofóbico. Y bueno, en este caso, el ángulo de contacto entre agua y una superficie de grafito utilizada como modelo mineral, pues fue de 82.3 grados. Se supone que un ángulo de contacto, mientras más se acerca a 90 grados o sobrepase ese valor, pues más hidrofóbica va a ser la superficie o más hidrofóbico va a ser el líquido, en caso de que sea lo contrario, o sea, de que la superficie sea la que es hidrofílica, ¿no? Y en este caso, el ángulo es cercano a 90 grados, entonces lo que nos está indicando es que realmente esa superficie es muy hidrofóbica. Sin embargo, quiero que noten que en el caso del 3-fenilpropanol, pues se observa que el ángulo de contacto disminuye muchísimo, o sea, disminuye de 82 grados, pasa a 7.5, bueno, 8.7 como promedio, ¿no? Y eso lo que nos está indicando es que la interacción del 3-fenilpropanol con una superficie hidrofóbica es muy fuerte. Y eso es lo que básicamente está pasando en la superficie del carbón. Pero el ángulo no es cero. O sea, cuando el ángulo no es cero, lo que nos dice es que ese compuesto, o sea, que ese líquido, que es el 3-fenilpropanol, pues tiene cierto grado también de hidrofilicidad. Y precisamente eso es lo que le permite interactuar con una superficie oxidada y con una superficie no oxidada. La interacción superficial entre el 3-fenilpropanol y la superficie del mineral puede ser comprobada mediante espectroscopía infrarroja. Aquí lo importante es notar que antes de tratar el mineral con este reactivo, que sería la figura 2, pues se observa cómo hay algunas bandas correspondientes a grupos funcionales. Sin embargo, cuando se realiza el tratamiento, que realmente se llama acondicionamiento en el término del procesamiento de minerales, pues luego del acondicionamiento vemos como la banda OH se incrementa significativamente. También aparecen bandas carbono-hidrógeno que son propias pues de la estructura del 3-fenilpropanol, y también aparecen bandas correspondientes a la estructura aromática, ¿no? Entonces eso básicamente demostró que sobre la superficie de carbón ya existía depositada el 3-fenilpropanol. Y bueno, a partir de aquí se utilizaron herramientas estadísticas de optimización mediante superficie de respuesta para lograr establecer la condición óptima de separación. En este caso, se observó que la condición óptima se lograba a pH 8.5, a un tiempo de flotación de 3 minutos y a una cantidad de 3-fenilpropanol de 84.5 microlitros, ¿no? Logrando una separación de carbón limpio del 99%. Bueno, en este punto quisiera destacar que este trabajo, particularmente el de 3-fenilpropanol, pues
fue nombrado por la revista Coal Age en los Estados Unidos como una investigación significativa dentro del campo de la separación de carbón para la industria minera. Entonces eso nos llenó de mucha felicidad porque evidentemente demostró de que el artículo publicado había tenido impacto y además era algo que realmente aporta a la industria minera. Bueno, luego utilizamos la 1-butilamina, o sea, como reactivo colector también, pero de un carbón sublituminoso. Los carbones sublituminosos tienen un contenido de carbón más alto, por tanto flotan con mayor facilidad. Normalmente se emplean para estos carbones aminas, pero aminas de cadena larga. Y esas aminas pues son a veces más difíciles de remover del ambiente y por tanto nosotros nos enfocamos en utilizar la 1-butilamina, que es una amina de cadena muy corta, para separar el carbón. Y nos enfocamos sobre todo en la optimización del proceso mediante métodos estadísticos. De modo que si bien la amina a lo mejor no se utiliza comúnmente porque no es tan eficiente como otras aminas, pues con una optimización suficiente, pues sí se consigue una separación competitiva, ¿no? Y en este caso, pues bueno, aquí lo importante es que el carbono orgánico total fue de 46.2%, o sea que el carbón está en un 46%, algo que además coincide con el difractograma de rayos X, donde se observó que el componente grafítico es de 42.6%. Ahí hay coincidencia entre el método gravimétrico para carbono orgánico y el método de difracción. Y el hecho de que aparezca como grafito significa que realmente es un mineral que presenta un grado de mineralización avanzado, ¿no? Típico de los carbones que presentan mayor contenido de carbón mineral. Bueno, aquí vemos que en el caso de la 1-butilamina, pues la mayor separación se consigue con este reactivo, que sería la banda gris clara, ¿no? O sea, la barra gris más clara, que es la recuperación de carbón. La otra barra se refiere a la recuperación total, o sea, normalmente se cuantifica la recuperación total y la recuperación o el grado de carbón. Entonces, si bien el queroseno también consigue una separación del 100%, en este caso la recuperación de ganga fue mayor, por tanto la separación fue menos eficiente, ¿no? Y igualmente se evaluó la modificación superficial mediante FTIR y mediante ángulo de contacto, donde también se ve que pues, ocurre una interacción, digamos, favorable para la flotación entre la molécula y la superficie. Sin embargo, aquí lo importante es que mediante optimización estadística utilizando superficie de respuesta, o sea, un diseño de experimento de superficie de respuesta, pues se consigue una separación del 100% bajo condiciones óptimas. Entonces, otros trabajos que hemos desarrollado para la separación de carbón, pues han estado enfocados en la obtención de nanopartículas poliméricas para su uso como reactivo para separar carbón. Se obtuvieron rendimientos de separación muy superiores a los observados para los reactivos convencionales. ¿Por qué? Porque las partículas nanométricas pues tienen mejor interacción con la superficie de carbón y por tanto se ocupa menos reactivo para lograr una mayor separación. Entonces son reactivos mucho más eficientes. Todo esto está en proceso de publicación, por eso no se da mucho detalle sobre lo que se obtuvo, pero pues ahí está. Y bueno, ya la última etapa de nuestro trabajo son los métodos analíticos para la industria minera. Esto es lo más reciente que estamos trabajando. Es algo que todavía está bajo reserva por el hecho de que pues se están escribiendo artículos y demás, y pues aquí sí tenemos un poco, digamos que limitado la capacidad de mostrar resultados cuando no se han publicado por el hecho de que pues por todo lo que tiene que ver con derecho de autor y demás, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que nosotros nos estamos dedicando a sintetizar nanomateriales avanzados con propiedades catalíticas para aplicarlos en sensores electroquímicos y cuantificar reactivos de flotación con muy bajo límite de detección y cuantificación, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas micrografías de transmisión electrónica de los materiales que estamos obteniendo, que son nanométricos, como se ve ahí la escala es pues evidentemente nanométrica, y los estamos aplicando a métodos electroquímicos de análisis como la voltamperometría cíclica, voltamperometría de pulso y la cronoamperometría. Aquí podemos observar en la primera figura cómo un sensor catalítico que aparece representado en color verde pues muestra mejor respuesta de corriente, o sea mayor que un sensor no catalítico, y eso se traduce evidentemente en una mayor sensibilidad y menor límite de detección y cuantificación. A partir de aquí hemos podido establecer curvas de calibración con valores mínimos de concentración realmente muy pequeños
en el orden realmente de micromol por litro. Entonces realmente pues vamos por buen camino en este tema de el desarrollo de sensores electroquímicos. Bueno, este es nuestro trabajo. Como conclusiones puedo decir que se ha conseguido la separación con alta eficiencia de carbón mineral usando reactivos tradicionales basados en moléculas nunca antes aplicadas, así como usando materiales nanométricos como reactivos avanzados. Se ha trabajado con mucho énfasis en la aplicación de métodos estadísticos como herramienta de optimización de la separación y para estudiar la variabilidad de los métodos de separación utilizados. Y bueno, y que se han desarrollado materiales avanzados para construir sensores electroquímicos que sirvan a la industria minera como herramienta para la cuantificación de las especies químicas que tienen importancia en la calidad de los procesos y en el impacto ambiental de la industria.